Listo. Para quien crea que el alto al fuego entre Irán e Israel supone ya el fin de este conflicto, de esta guerra de los 12 días, como así la bautizó Donald Trump, que pues es súper buen marquetero, ¿no? Como podrán saber, como tú sabrás, Isma. Para quien crea esto, pues estamos de acuerdo que le podemos dar a con el dedo, ¿verdad? Le podemos dar su besito en la frente para que se vaya a dormir, porque genuinamente no es el caso. Estamos solamente en una especie de, como de ese tiempo en lo que esperas mientras te traen el segundo plato a la mesa en un restaurante, algo así. Estamos así. ¿Y cómo podemos saberlo? Podrán ver en el título de este episodio que vamos a hablar de China y su papel en el conflicto entre Irán e Israel, pero va más allá de eso, va por el hecho de por qué está China involucrado. Que quien no lo crea, les vamos a explicar ahorita más o menos cómo es que está involucrado. Antes de eso, Isma, ¿estás de acuerdo conmigo en que esto solamente es un entremés, verdad? En esta guerra. Sí, yo creo que yo lo pondría en términos de que los dos boxeadores regresan a su esquina malheridos, literalmente ya así como sangrándoles media ceja, ya una Sí, nariz medio hinchada, etcétera, y están como pues recibiendo coaching del que es su entrenador para ver sí. qué técnicas, qué estrategias o qué tácticas van a empezar a utilizar después de este primer encontronazo, ¿no? Este primer round. Pero la realidad es de que, así como tú lo dices, yo creo que es el primero de muchos, ¿eh? Sí, es el primero de muchos. Fíjense, Estados Unidos, como sabemos, pues durante el año pasado, durante 2023 y buena parte de 2022, tuvo un programa de ayuda a Ucrania, ¿no? Con dinero, con municiones, con armas. Justo se acaba de anunciar desde el Pentágono que se van a parar los envíos de armas, de municiones a Ucrania. Esto es algo sumamente importante. Lo están haciendo porque Estados Unidos se acaba de dar cuenta que sus reservas de emergencia, por así decirlo, de material bélico, pues están muy bajas. Y no lo hacen solo porque quieran y les guste coleccionar armas, ¿verdad? Lo hacen porque ellos saben que se viene un conflicto más fuerte, que, bueno, el conflicto ya está, ¿no? Que se viene más bien unas batallas más fuertes en esa parte del mundo donde ellos tienen interés. Y eso por un lado. Y por el otro tenemos, como decíamos, a China, quien se ha mantenido pues bastante cauteloso durante estos 12 días que hubo intercambio de misiles entre Irán e Israel. Cauteloso, pero no quiere decir que inactivo. Estuvo activo tanto así que Irán anunció la creación de una fuerza aérea más moderna en su país, comprando aviones chinos. Acaban de hacer, bueno, están terminando más bien de negociar un trato con los chinos para adquirir aviones de última generación de China. Y sabemos que los chinos, pues tampoco son hermanas de la caridad, ¿verdad? Ellos no hacen las cosas solamente por a cambio de dinero, ¿no? No solo venden aviones a cambio del pago que das por un avión, sino que requieren también que tú otorgues o que tú dones cierta parte de tu soberanía en cuestión de la toma de decisiones políticas a ellos para que tú veles por los intereses de China, que son muchos y que de eso vamos a hablar ahorita, Isma, como lo es, por ejemplo, la creación de esta nueva gran ruta de la seda, de este comercio vía tren, vía terrestre y parte marítimo, desde Asia hasta Europa y África, para liberarse un poco del monopolio anglosajón y principalmente estadounidense del comercio marítimo, ¿no? Sí, sí, fíjate que es bien interesante escuchar eh, o informarnos pues de que los aviones chinos ya empiezan a ser comprados o están en vías de ser comprados por Irán, porque me parece Sí, que en este primer encontronazo el estatus de lo que era la Fuerza Aérea iraní pues era un estatus completamente de desventaja respecto al que tiene Israel, del cual no estoy muy seguro, pero no dudaría que fuese la Fuerza Aérea más poderosa del Medio Oriente. En este caso, si se logra la transacción, si se logra equipar a Irán con este tipo de aeronave, de la cual me gustaría leerles un poquito, a donde ver. dice que las fortalezas principales de esta aeronave china, el J-10C,
es Ujú. que tiene precisamente una alta maniobrabilidad, sólidas capacidades de sigilo, es decir, pues prácticamente tiene mucho mayor ventaja al no ser detectado, por decirlo así, un amplio alcance de detección de radar y sistemas de misiles avanzados, ¿no? Entonces, estas fortalezas, dice, permiten rastrear y atacar primero al enemigo. Entonces, seguramente los chinos no hicieron un avión de papel. Y por Así otro es. lado, ¿cuánto va a tardar en el entrenamiento de este tipo de pilotaje de aeronave para las fuerzas aéreas iraníes? Pues lo que tarde normalmente la capacitación. Y si hay, evidentemente, pilotos que ya tengan cierta experiencia, pues supongo que va a ser mucho más acelerado. Lo que está tratando de hacer Irán, en mi opinión, es, eh, no está anticipando nada, sabe, completamente está de su conocimiento, que esto solo fue el primer round, Ujú. que los dos luchadores regresaron a sus esquinas, que están tratando de ponerle la cerita para que en el siguiente golpe les den menos fuerte o que les resbale el golpe más fácil y que puedan causar más daño. Ahora, el daño que vimos a través de diversos videos o shorts, ¿no? Tanto Sí. de Irán como de Israel en cuestión de cómo llegó a ser ese daño de los misiles hipersónicos que cayeron en Tel Aviv, en Dimona, etcétera, en algunas otras ciudades de Israel. Y también cuáles fueron los bombardeos, ¿no? Que realizó Israel principalmente a través del bombardeo aéreo. Pues bueno, finalmente eso, digamos, estaría equilibrando las fuerzas al menos de la capacidad de Irán para repeler ataques aéreos y al mismo tiempo quizá incursionar en una nueva forma de ataque que no solamente depende de los misiles, porque también, dicho sea de paso, se supone que sí, y estoy seguro que sí, no sabemos la gravedad, también hubo mucha destrucción de sus centros de producción de misiles, lo cual sería grave para la seguridad del propio Irán, porque no podría estar restableciendo, digamos, la cadena de suministro y produciendo todavía más para hacer como este replenishment o, poder elevar otra vez el inventario a como estaba antes de esta guerra de los llamados 12 días, ¿no? Que quizás sea más bien la primera Ujú. parte como tal de esta guerra, que en mi opinión va a ser larga, yo creo que va a durar más de 5 años. Eh, y yo creo que lo que va a ocurrir es eso, ¿no? Que cada uno va a tratar de empezar a buscar apoyo de los aliados que tienen en su lado de la esquina, digamos. Y el Sí. propio Israel justamente está por recibir ya pues más armamento por parte de los Estados Unidos, lo cual confirma que efectivamente este es solamente el primer round. Se espera que haya otro encontronazo cuando, pues no sé, puede ser mañana, pudiera ser en una semana, pudiera ser en un mes o en un año. Lo que sí sabe Irán es que intentaron decapitar al régimen que hoy gobierna el país, el del Ayatollah Ali Khamenei, y digamos que cuando ya tú sabes que el enemigo expuso su objetivo final, ¿no? Que era el destruirte completamente y poder, digamos, poner un gobierno, o esta es la idea de que hay un gobierno más afín, ¿no? A las negociaciones, menos extremista en su ideología, etcétera, para poder tener asegurada la región, por decirlo así, eh, pues Sí. tú ya estás en máxima alerta, ¿no? Siendo Irán, no sé qué piensas tú. Sí, estás en máxima alerta, sobre todo porque estamos ante un conflicto que no se va a quedar en Medio Oriente nada más. Sí, Medio Oriente es el epicentro realmente, ¿no? De esta guerra global, de esta guerra mundial. Sin embargo, los mismos rusos lo saben, ¿no? Saben que esta guerra se va pronto a expandir a lo que es Asia Central e incluso lo que es el subcontinente indio, con el tema entre India, Pakistán y Bangladesh, del que ya hemos hablado, de hecho, en este podcast hace como 4 episodios, sacamos un episodio de ellos. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, la gran traición que no se había visto ni en novelas mexicanas de Azerbaiyán contra Irán, que apenas, para quien no conozca, Azerbaiyán es este país que colinda al norte con Irán, están pegaditos, es un país muy chiquito, su capital Bakú, sin embargo, ha sido importante, tiene foros internacionales importantes que se dan ahí, se ha llegado a dar hasta una COP en esa capital, entonces, pues es un centro político en Asia Central. Y Azerbaiyán e Irán históricamente han sido, al menos después de la revolución islámica del Ayatollah en Irán, pues han sido aliados estratégicos, han sido aliados pragmáticos. De hecho, han hecho ejercicios militares conjuntos, los hicieron hace un par de meses. Y justo
hoy prácticamente yo me desperté con la noticia de que Irán pues estaba muy consternado, el gobierno, por así decirlo, porque hay acusaciones de que hubo ataques por parte de las fuerzas aéreas israelíes eh, que pasaron sobre el espacio aéreo de Azerbaiyán. Entonces, es como si tú tuvieras al vecino de enfrente que te odia y tu vecino de al lado, con quien siempre te has llevado, de repente ese vecino de al lado le presta la casa a tu vecino de enfrente para que te lance huevos a tus ventanas. O sea, se está calentando un poco ahí el asunto. Hay por ahí también revires del gobierno de Azerbaiyán diciendo que esto pues es una mentira, que también no me sorprendería. Al final Israel y el Mossad específicamente pues son grandes maestros de lo que es las narrativas, de lo que es manejar engaños muy complejos que terminan por creerse verdad en diferentes gobiernos. Entonces, a lo que voy es que la situación se está saliendo un poquito de control, se está saliendo un poquito de control en esta región del mundo, sobre todo en Asia Central, y es posible que esto haga que cuando vuelva a explotar, porque va a explotar otra vez, un intercambio de misiles o de drones o de lo que sea entre Irán e Israel, pues se puede propagar alrededor de la zona. No por nada las potencias, hablando de Estados Unidos, China, Reino Unido, bueno, en menor medida Reino Unido, ¿verdad? Pero y Rusia tienen todavía sus unidades militares y sus vehículos y sus fragatas activas en esta zona del Medio Oriente y del Mediterráneo, no por nada, ¿no? Sí, y fíjate que me parece importante pensar en una situación que es, ¿cuál es la confirmación de que el escenario de conflicto se está moviendo efectivamente hacia Central? Pues el abandono ya por parte de los Estados Unidos prácticamente del apoyo a Ucrania. Estamos Sí, pivotando de que el eje central de los Estados Unidos sea precisamente el apoyo a Ucrania, porque el apoyo a Ucrania pues ya le están cortando, digamos que las alas, ¿no? O sea, al final de cuentas se está cortando el gas porque hay que redistribuirlo a donde se necesita más. ¿Y dónde es que se ujú, necesita más? Pues bueno, se necesita precisamente en Medio Oriente y yo creo que tienen contemplado que sea de aquí adelante. Y por otro lado, también lo que refleja es que la OTAN y junto con la Unión Europea, pues gallo a su pelea, ustedes están encargados más o menos de, dirigir, de recibir las órdenes, porque Estados Unidos sigue llamando los tiros, obviamente es el que toma las decisiones, pero los otros van a operar. Y primordialmente apoyándose de Alemania, en mi opinión, sí, y pues Francia, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser importante ver cómo esto va afectando la colaboración entre países también y cómo Rusia va a empezar a pivotar también en el sentido de, está en una posición cómoda e incómoda Rusia porque tiene que lidiar con que muchos de sus ciudadanos están en Israel, justamente, ciudadanos rusos-israelíes. Y también hay una gran cantidad de recursos que están ahorita en negociación de ser descongelados por parte de los Estados Unidos para que Rusia reactive todavía más su economía. Hubo una serie de ujú, bloqueos y de castigos, ¿no?, económicos a ciertos oligarcas, a ciertas empresas. Y yo creo que Rusia inteligentemente va a tratar de ser y jugar como el gran diplomático de este escenario que se está contemplando, obviamente sin nunca bajar la guardia ni dejar de anteponer sus intereses militares, porque algo también tiene claro, que finalmente van detrás de él y ya está la prueba dicha. Si los últimos casi 3 años han sido el suelo de combate global, Ucrania-Rusia, tampoco va a parar, simplemente de repente van a estallar todos, muy posiblemente en diferentes medidas, de diferentes tipos, la capa de guerra que hay. Eh, Estaba leyendo hace poco que esta ujú, situación de la guerra pues cibernética o como electromagnética, por decirlo así, también ya está afectando a los navíos, ¿no?, comerciales. O sea, va a haber diferentes capas dentro de esta guerra prolongada, que le podemos denominar Tercera Guerra Mundial, si alguien quiere hacerlo, no creo que sea exagerado. No tenemos que ver estallar bombas nucleares para claro, inaugurarla, ¿no? O sea, simplemente ya empezó, después veremos las consecuencias más graves. Pero lo que sí podemos saber es que es una confrontación entre el G7 prácticamente y los BRICS, ¿no? O sea, es la zona de influencia que dicen, oye, nos vamos a pelear por esta parte del mundo, que curiosamente, y no sé si recuerdas, Mau, Mackinder
geopolítico, De pues cabecera. analizaba y decía, ¿dónde está el heartland, no? ¿Cuál es esta parte Sí. del mundo que importa realmente para poder controlar el mundo? Y esa parte es prácticamente una extensión entre Europa y Asia, ¿no? La Eurasia le llamaba él, que ya no había una división entre continentes, sino que es la extensión y el corredor que justamente dividen Asia Central y todavía lo que implica Rusia y las puertas hacia Europa, ¿no? Entonces, toda esta situación pues se vuelve de máxima importancia porque creo que es la tesis de trabajo o la hipótesis de trabajo con la cual hay que estar trabajando de aquí en adelante. Es realmente la razón por la cual los propios participantes dentro de este gran conflicto, incluyendo Azerbaiyán, etcétera, cada uno tiene que ver por sus intereses y sacar su tajada, ¿no? Ujú. Sí, cada uno tiene que ver y como bien dices, pues estamos ante una tercera guerra mundial que aquí lo hemos dicho en el podcast, empezó hace ya un par de años, bueno, más de un par de años, en 2022, con la invasión de Rusia a Ucrania, que no se equivoquen, Rusia va a absorber por completo Ucrania. No lo va a hacer como lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, con la URSS tomando estos países así. No, solamente van a deponer el gobierno actual de Zelensky, que pues si no le han avisado, Zelensky ya tiene un precio en su cabeza. Si no se va pronto a Argentina de refugiado, algo le va a pasar seguramente. Los rusos así son. Bueno, hablando del servicio secreto allá, ¿verdad? De las fuerzas del servicio secreto. Seguramente vendrá un gobierno prorruso en este país que pues le dé la facilidad a Rusia de tomar a través de referéndums, por ejemplo, como ya lo ha hecho, ciertas partes de Ucrania y pues controlar lo que quede de Ucrania como un proxy, ¿no? Como un bastión, como lo hace con Bielorrusia, por ejemplo. Entonces, sí estamos viendo ahorita una guerra en la cual China es protagonista, silencioso, pero es protagonista también. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes ganadores, que fue Estados Unidos, si no es que el más grande ganador, además de la Unión Soviética, ganó por la capacidad importante y tremenda que tenía de manufactura para mantener el esfuerzo de guerra en dos frentes, en dos hemisferios. Hoy, Estados Unidos no tiene esa capacidad de manufactura que tenía antes. Tiene capacidad tecnológica, sí, pero manufacturera no, Que es ni financiera, de hecho. importante, exacto, es importante que quizá financiera sí, solamente habría que poner en entredicho cuántos países y quiénes van a estar dispuestos a entrar a comprar bonos del tesoro cuando hay una crisis de confianza Claro, eso precisamente en la sí. renta fija, ¿no? Entonces, eso por un lado, que en realidad yo creo que se va a despejar esa ecuación pronto, pero por otro lado, creo que lo que menciona es importante. Estados Unidos no tiene la infraestructura que llegó a tener en los 70s o en los 80s al nivel de lo que era el avance tecnológico, de infraestructura, incluso de conectividad, ¿no? En el país. Fue una Sí. etapa, las últimas décadas, lo cual ha dicho Trump, no lo digo yo, en el cual se abandonó al país, por decirlo así, en varias de sus zonas importantes que eran manufactureras, parte de Ujú. ello que haya ganado, ¿no? Abrumadoramente en dichos estados, porque efectivamente se sentían abandonados, se sentían que ni siquiera había ya empleo, donde la gente que era obrera, pues durante esas décadas tenía mucha chamba, podía avanzar, los precios eran distintos, no había tanta inflación, y el costo real de las cosas respecto al salario real era totalmente ventajoso para el estadounidense promedio. Pero hoy, ¿qué es lo que vemos? Que hubo una degradación, por decirlo así, del poderío, de infraestructura, incluso de capital humano, en el sentido obrero de los Estados Unidos. Y lo que está tratando de hacer Trump es una inversión de papeles o ahora sí que del guión, para poder revigorizar la infraestructura de los Estados Unidos. Sí. Y eso me parece que queda así como que evidente ahorita que se está pasando ya, ¿no? A la Casa de los Representantes de esta BBB, el Big Beautiful Bill, ¿no? Esta gran, bella ley o como le quieran llamar, iniciativa, en la Ujú. cual va a estarse endeudando todavía más, ¿no? O sea, lo que había prometido Trump era que iba a reducir este déficit del gasto público y sin embargo estamos entrando a un punto de no retorno en donde Estados Unidos dijo, pues o nos la jugamos toda y nos volvemos a endeudar, ¿no? Pero por todavía más, para Sí. tratar de hacer como esta inversión inicial que se requiere de este shock económico positivo, por decirlo así, para echar a andar la máquina, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que estamos viendo en casi todos los países. Todo esto a la par del gasto en incremento, el incremento en el gasto militar, más bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final
todos saben hacia dónde vamos. O sea, la trayectoria es la misma, la trayectoria es de conflicto, es de una guerra que va a ir en aumento, franco, ¿no? O sea, ahorita lo que hemos visto, la tensión que hemos estado viviendo, pues aunque vivamos en Latinoamérica o en otras partes del mundo y no sea en Europa o en el Medio Oriente, pues Ujú. finalmente hay una suerte de contagio psicológico, ¿no? Hay una ansiedad por hacia dónde va el mundo, porque al final sabemos que si hay un problema suficientemente grande en un mundo tan interconectado y donde hay poderes pues digamos, de tanta influencia, que aunque estén en un país, alcanzan los tentáculos en otro, pues todo el mundo está en peligro, ¿no? Son ya más allá de hablar de un tema nuclear, yo creo que el tema de desestabilizaciones, el tema de alianzas y a la fuerza o a la buena, pero cualquiera de esas representa un mundo mucho más peligroso porque finalmente es un mundo de voluntades acérrimas en donde en última instancia lo que va a importar va a ser la supervivencia de esos estados, de esos países para asegurar su hegemonía o destrozar la competencia, ¿no? Así, para ponerlo Sí. muy clarito, obviamente no va a ser un proceso de un día, va a ser una batalla intensa, encarnizada, en diferentes capas. Ya vimos ahorita una guerra comercial con China, estamos viendo en los Estados Unidos una reorganización de sus prioridades de cómo generar más recursos para poder incentivar esta producción, pues ahora sí que a todo nivel, pero sobre todo viendo hacia cómo sostener una guerra de desgaste. O sea, esto va a ser una guerra de desgaste y va a ser una guerra de desgaste a nivel global, Ujú. pero sobre todo de las principales potencias. ¿Cómo sabemos que es una guerra de desgaste? Bueno, porque Estados Unidos, eh, utilizando impuestos de sus ciudadanos para poder pagar por armas que después va a ir a entregar a Israel para poderlo apoyar, porque si no, pues francamente es muy complicado que libren una batalla con Irán. Van a terminar mal los dos, ¿no? Pero va a Sí. ser una guerra de un desgaste tal que las dos economías sufrirían al punto de a ver si todavía tienen pulso. Y aquí también va a ser mucho el quién los apoya y cómo los apoyan, porque pues unos ponen los muertos y otros pondrán el dinero. Así Claro. funcionan estas guerras, ¿no? De proximidad. Entonces, Estados Unidos pues tiene ya los ojos muy puestos en Asia, que creo que es algo que no se ha visto con Biden. Este es el gran cambio que trae Trump a la mesa. Se Sí. abandona Europa, se abandona prácticamente a los estados europeos para que ellos sean los responsables ahora, no solamente de operar, sino también de financiar dicha guerra contra Rusia, que viene también y va a reactivarse, no hemos visto que mejore y simplemente va a estallar de aquí a 2027 más o menos, es un cálculo de estimación. Al mismo tiempo vemos un China que ya se dio cuenta que hirió al menos de orgullo con su ruta de la seda a los Ujú. Estados Unidos y a todo Occidente y este plan también para controlar lo que Mackinder decía, pues es Eurasia, ¿no? El corazón del mundo y que quien lo controle, pues va a controlar la geopolítica mundial prácticamente, ¿no? Tienes el estrecho de Hormuz, por decirlo menos, para que podamos ser muy claros, pues quien controla el Medio Oriente puede controlar el 20% de lo que se transita o que lo que se puede comerciar, que sale de dicha zona hacia el mundo en cuestión de combustibles fósiles, dígase gas y petróleo. Entonces, no es poca cosa, eso es solamente un pequeño ejemplo, pero además, si vemos cómo es que se llegó a Irán, es porque toda esa línea que cruza justamente entre Israel e Irán fue despejada en las Ujú. últimas 2 décadas prácticamente, fue despejada y vemos lo rápido que un ataque puede llegar a ser conclusivo o no, o intentar justamente decapitar o se decapitó a estas cabezas militares en Irán, pero no se pudo haber hecho si antes no hubiera habido una limpieza del terreno. Entonces, ahora Sí. imaginemos que quien controle esta zona del mundo, pues prácticamente llega al otro lado rápidamente y más con la tecnología que se está generando hoy en día de aviones, de jets, de misiles, etcétera, y significa una zona de contención, no por nada. Israel tiene 3 o 4 escudos defensivos respecto a una protección, entre comillas, de lo que puede ser repeler ataques enemigos de misiles, los cuales ya vimos unos pasan y otros no, o al menos también, obviamente, como cualquier sistema de defensa, tiene su nivel de efectividad y también tiene su nivel en donde dices, oye, pues ya empezó a agotarse, porque es normal. ¿Por qué? Pues porque no hay balas infinitas, no hay munición infinita. Y Sí. también hay una forma, pues, de falibilidad en cuestión de decir, oye, pues yo tengo de aquí para adelante y de aquí para el real poder luchar. No, pues también hay una economía que tiene que respaldar el que si gasto una munición, en cuánto tiempo y si hay los recursos, qué tanto costo le quito a mi ciudadano, lo cual puede generar impopularidad.
mandarlo para poder reemplazar el misil que acabo de enviar o con el cual nos acabamos de defender. Entonces, creo que toda esta situación simplemente nos deja claro que los grandes jugadores, o sea, las manos grandes, literalmente, del mundo, hoy en día son China y Estados Unidos, y obviamente hay que incluir a Rusia, pero sí sigo Claro. viendo a un Rusia que está funcionando muy inteligentemente en cuestión de su diplomacia, que me parece que es de lo poco que ya queda de la alta diplomacia en el mundo. Yo creo que de la vieja Ujú. escuela, es una diplomacia de verdad casi obra de arte, en el sentido de cómo se miden los tiempos, el nivel de las declaraciones, Sí, los actos no verbales y los verbales también, las intervenciones, ¿no?, de diferentes cabezas del propio Estado de la Federación Rusa. Entonces, creo que Rusia está interesado en concentrarse, obviamente, ¿no?, en defender sus fronteras, porque sabe lo que viene, no puede dividirse, pero por otro lado va a tratar de lidiar y ayudar para contener el estado de las cosas que se está suscitando hoy en día en Medio Oriente. Y de ahí que Rusia fue demasiado, o sea, fue de verdad duro con Israel respecto a lo que sí, pasó. Y no suelen llevar la fiesta mal, pero esta vez fue muy duro porque sabe que también está en peligro el divide y vencerás, ¿no? O sea, la forma operativa o el trabajo operativo que realizan estos países en Occidente es sobre la máxima del divide y vencerás, como muy buenos estrategas hubo en el pasado, y esa máxima no se acabará nunca, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de hacer con Rusia, en mi opinión, es mantenerla atenta y defendiéndose, porque solo de esa manera, digamos, que podrían enfrentarse China y Estados Unidos a puño limpio. sí. ¿Cómo Y vamos a llegar a ese lugar? No sé en qué estado lleguen. Igual los boxeadores llegan sin 4 dientes o llegan con nada de dientes y llegan con el rostro ya destrozado después de una guerra de desgaste. Y pues ahora sí que así como a ver si te suelto un manazo y ya con eso tú tienes al último, ¿no? Pero suena difícil porque precisamente tanto Trump como Xi Jinping, los dos están apostando fuertemente al populismo, ¿no? Al nacionalismo sí, y al incrementar de manera, ahora sí que nunca antes vista, su capacidad industrial, y esto es lo que nadie quiere decir. La capacidad industrial normalmente se incrementa porque hay cambios tecnológicos que hay que llenar esos huecos o esos vacíos que nos van a permitir dar el salto antes que el otro. En cuestión militar, efectivamente, o sea, no es de otra, ¿no? Pero lo militar solamente puede ser patrocinado, pues, por la fuerza económica del propio país y sus habilidades para financieramente ser viable. así es. Y recordemos, digo, como una nota por ahí, que hay aproximadamente 2 millones o casi 2 millones de judíos en Israel que tienen ascendencia eslava, rusa. Entonces, los rusos pues saben obviamente bien esto y saben que cualquier declaración que ellos hagan en contra o a favor de Israel va a resonar en esa población, ¿no? Es como Claro, cuando algún Marco Rubio, por ejemplo, que de ascendencia cubana hace alguna declaración sobre los cubanos, pues les va a pegar mucho a los cubanos porque es de ascendencia cubana. Aquí es lo mismo. Y ya como para ir cerrando, pues sí quiero retomar eso un poquito del tema de China. Recordemos que China hoy cada 15 segundos produce un automóvil. Así como produce un automóvil, puede producir cada 15 segundos seguramente un dron militar, un avión no tripulado para transportar misiles y explotar edificios en una ciudad. Estados Unidos sabe excelentemente bien esto, tienen muchísimo alcance la CIA, así como obviamente el Servicio Secreto chino también, saben perfectamente la capacidad que tienen los chinos ahorita de manufactura, similar a la posición que ellos tenían en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, saben que ante un conflicto, pues se tienen que apurar, porque la tirada es que China puede desgastarlos a ellos y no al revés. Y a China pues le interesa esta región, porque como bien dices, de acuerdo con Mackinder, pues es el corazón del mundo, pero también porque tiene que asegurar sus rutas comerciales, tiene que asegurar su independencia del comercio marítimo y, muy importante, tiene que hacer este movimiento de pinza a su próximo contrincante que sabe bien que es la India, porque la India tiene este gobierno que no es tan amigable con China, a pesar de estar en los BRICS juntos, no son exactamente los mejores aliados, no es Rusia y China. India y China tienen una relación muy compleja, que es también complicada de repente, y pues ellos, la India como tal, ya tienen la ventaja demográfica, tienen
200 millones más de personas, tienen la edad promedio de 29 años en vez de 34, 35 que tiene China, o sea, tienen una población más joven. Y si bien los chinos especializan a sus futuras generaciones en ciencias de todo tipo, en ingenierías, tanto médicas como ingenierías duras, por así decirlo, los indios, en cambio, en la India, están orientando sus nuevas generaciones a la tecnología, a lo que es programación, inteligencia artificial, el metaverso, lo que es la ciberseguridad, todo este tipo de cosas, porque la India tampoco es un gobierno que sea de ocurrencias, también piensan en milenios, así como los chinos, en siglos, y pues saben perfectamente que quien domine en la esfera tecnológica, en la esfera de la inteligencia artificial, como lo hace hoy en día China con sus nuevas herramientas de IA que ya sobrepasan a las anglosajonas, a las estadounidenses, a las europeas, pues saben que quien tenga ahí la batuta es el que va a ganar. Por eso China quiere hacer también este movimiento de pinza para asegurarse el control del comercio del comercio y del, como tal, el flujo de la industria en esa zona, para que la India no le gane su lugar, por así decirlo, y no empiecen como tal a interferir con su adoctrinación de valores chinos, así le dicen, en la zona del Kashmir para arriba, ¿no? En esta zona donde colindan estos dos países. Yo cerraría con eso, Isma, no sé tú con qué iría cerrando. Sí, nada más remataría tu comentario con el que evidentemente Estados Unidos y Occidente están apostando porque India en algún punto sea el vecino que ya así de por sí siempre ha sido incómodo para uno y para el otro, ¿no? Pero en este caso, que sea el que empuje pues al lado de la frontera china, que es algo que Estados Unidos no tendría que preocuparse porque pues México no va a ser la zona de influencia de los chinos, ¿no? Evidentemente. Sí. Y pues a esto le están apostando. ¿Por qué le están apostando esto? Pues porque finalmente es un tema de dividir y vencerás, otra vez, esa es la lógica, ¿no? De guerra. Y por otro lado, lo vimos ya claramente en el sentido de que muchas empresas, por medio de este nearshoring, que pues hasta dónde va a ser near o midshoring o hasta dónde te vas a quedar realmente para poder lidiar también con un mercado interno en Estados Unidos que está siendo golpeado por la inflación y este retorno, ¿no? La repatriación de capitales y medios de producción para que ahora haya también empleo y etcétera. Pues el gran ganador ha sido India. El gran ganador ha Sí. sido India porque ha recibido de los países que definitivamente, o de las empresas, perdón, que definitivamente no han podido regresar ni piensan regresar a los Estados Unidos pronto, pues al menos para lidiar políticamente con el que ya no están con el enemigo, pues están con el más próximo amigo, ¿no? Del enemigo, que es India. Y con eso, pues pareciera ser que Trump se contenta más o menos, a veces se le van las cabras al monte también, pero más o menos, pues como que eso lo tiene tranquilo, ¿no? De que al menos ya no están dándole dinero a los chinos y que ya no son vulnerables sus productos electrónicos porque están manufacturándose en empresas chinas. Y fíjate que ya nada más por último esto que mencionan me parece bien importante, que la tecnología china es sorprendente porque, pues si recordamos hace unas décadas dónde estaba China y dónde estaba Estados Unidos, pues estamos hablando de que Sí. no podemos explicar de forma, digamos, tranquila que lo que han logrado los chinos, pues es sorprendente. Y por otro lado, si eso lo han logrado en estos saltos, ¿no? Casi que de década, y cada vez, por la propia lógica de la tecnología, los saltos son más rápidos y más potentes, como ya lo vimos con el tema de DeepSeek, frente al cómo sacudió el mercado financiero estadounidense tecnológico, el Nasdaq, en cuestión bueno, y los chinos entonces ya producen más barato también la tecnología, o sea, es lo que nos faltaba, ¿no? Que ya no haya un Silicon Valley como tal. Entonces, otro caso que ya mencionabas es cómo los autos chinos le han quitado la preponderancia a Tesla como el mayor productor automotriz de autos eléctricos y que fue de buen éxito durante unos años, pero que hoy se lo devoran los costos. Otra vez, una guerra no se libra si no tienes los costos para librarla. La Así forma de es. producción económica, de ingresos, etcétera, y sobre todo la economía para poderla librar. Y los chinos pareciera que están calentando motores, están probando cómo se come en el mundo, porque se lo están comiendo al menos en el sector automotriz. Y yo no quiero pensar que cuando den con la clave, con la receta mágica del tema de los microchips, cuando incluso ellos puedan generar alguna máquina de litografía, que es la que se requiere para poder grabar los chips, etcétera, y que ahorita todavía pertenecen a Occidente dichas empresas,
como monopolizadoras de dicho mecanismo, ¿no?, de producción para que el chip sea exitoso a nivel de los de NVIDIA. ¿Qué va a hacer Occidente cuando China logre ese nivel de perfeccionamiento? Yo creo que ahí las tornas se cambian, ¿eh? Yo creo que ahí esto es lo que está deteniendo a los chinos. Por ahí muchas veces mencionan que los misiles se hacen, ¿no?, con chips de lavadoras y de electrodomésticos, tanto en Rusia como en China. Pues imagínate que ya salgan los buenos chips. No, bueno, si Los ahorita ya chidos. tienen hipersónicos con eso, un dron hipersónico en el caso de China, o este mosquito que ya es un nuevo tipo de dron del tamaño de un mosquito, ¿no?, para operaciones de alta inteligencia y de seguridad. Pues yo no quiero imaginar cuando ellos ya de su propia producción estén al nivel de un chip de NVIDIA. Y yo que quisiera cerrar nada más con esa conclusión para que nos vayamos a pensar de qué tan rápido van y por qué la urgencia de Occidente por ponerles pies en tierra. Pues sí, y ya como para cerrar, les recordamos que, digo, para los que nos siguen en redes, que sacamos por ahí el anuncio de un taller abierto, ahora sí que al público en general. Va a ser la primera vez que hacemos un taller al público en general de este tipo. Están por ahí en nuestras redes la invitación, está como tal como inscribirse. Ahorita todavía hay una promoción de 2x1 para quien quiera inscribirse e invitar a algún amigo o una amiga. Entonces, vayan a ver nuestras redes. Vamos a darlo el 19 de julio, sábado 19 de julio. Vamos a estar en línea y pues va a ser el primero de varios que vamos a estar dando, porque nos hemos dado cuenta que muchos nos escuchan porque genuinamente hay una guerra ahorita de desinformación, de propaganda, donde hay muchos medios que antes eran pues muy sonados, muy famosos, muy respetados y que ahorita no están siendo honestos, están llevando una agenda con ciertos intereses, tanto nacionales como internacionales, ¿eh? Entonces, los vemos por ahí en nuestras redes para verlos en el curso. Nos va a dar mucho gusto verlos y pues muchas gracias por escucharnos en este episodio de Calabozos y Dragones. Que estén bien y nos vemos en el siguiente. Bye.